En esta ocasión les mostraré el proceso constructivo de un contrato de rehabilitación de losas. Como primera instancia, se realiza el cerramiento de el área que se trabajará. Se inician actividades demoliendo las losas existentes y en mal estado. Después de realizar la demolición de las losas, se procede a retirar una parte del material demolido con el fin de tener el área limpia para poder iniciar con las excavaciones. El otro material restante se utilizará más adelante. Después de esta actividad se inician con las excavaciones del material existente. En este caso, eh, la- el proyecto, dentro de sus especificaciones, se mejorarán 20 centímetros de material de subbase. En algunas ocasiones hay puntos de la calzada donde se encuentran fallos. Es ahí donde se realiza una excavación de mucho más profunda y se utiliza el material que les comenté inicialmente, material de demolición, para mejorar esos fallos. Se usa una cama de ese material inicial y después se va rellenando con material seleccionado. Durante ese proceso de excavación es muy frecuente que se dañen acometidas de agua potable y que toca eh, arreglarlas y, y dejarlas en últimas condiciones. Después de eso, se procede con la extensión de la subbase granular, los 20 centímetros en este caso, de subbase granular, para posteriormente compactarla y dejar la calzada lista. Luego se procede con chequeo topográfico para obtener la cota final de subbase y poder empezar con, con la instalación de rieles o perfiles de la medida del ancho del pavimento. En este caso son 20 centímetros. Antes de fundir, se tiene que realizar una prueba de densidad en todo el tramo que se va a fundir. No solo una, pueden ser dos o tres, depende al área que se vaya a fundir. Luego de eso, se realizan los últimos detalles instalando las canastillas que contienen las dovelas. Estas dovelas o, o barras de transferencia de carga son normalmente de 1 pulgada, acero liso. ¿Qué función? La función que cumplen estas dovelas es transferir una carga de una losa a otra. Estas dovelas normalmente miden alrededor de 40 a 45 centímetros y siempre tiene que quedar en la mitad de la junta entre una losa y otra. También siempre se les tiene que aplicar la mitad o toda la dovela con grasa para mejorar o para facilitar que no quede incrustada en el concreto, sino que tenga leve movimiento, libre movimiento entre las placas. Después de tener todos los detalles listos para la fundida, se, se aumenta el terreno cuando llegue, en este caso era con mixers, con camiones de concreto premezclado. Si en caso tal no van a fundir con mixer, el concreto se puede hacer en obra con la dosificación exacta para dicha obra. Antes de descargar el mixer, cada vez que llegue un mixer nuevo se le tiene que realizar la prueba del cono. Esto es con el fin de determinar la consistencia y fluidez del concreto. Después de esto se inicia con el descargo del mixer. Esto se tiene que hacer un cierto tiempo. La mixer tampoco puede durar mucho tiempo sin ser descargada porque el concreto, como es premezclado, empieza a generar calor y puede que, eh, como se dice vulgarmente, se dispare el concreto y pierde maniobrabilidad. No se deja después maniobrar, valga la redundancia, y no permite que quede un buen acabado.
Hay que tener en cuenta siempre el personal que esté fundiendo, no pisar las canastillas, no desajustarlas, siempre tienen que quedar en la mitad de cada losa. Es muy importante eso. El concreto apenas es descargado se tiene que vibrar. En este caso se usa un vibro de aguja. En otras ocasiones también pueden usar una regla vibratoria o se pueden aplicar las dos. Hay que tener en cuenta que no puede haber exceso de vibración porque esto puede causar que el material granular se asiente y quede debajo. La idea es que quede una consistencia, un concreto homogéneo para garantizar su durabilidad y su resistencia. Después de vibrar, se arrastra con un codal el concreto para que quede a nivel de los rieles y luego de esto se usa una flota con el fin de bajar la piedra o el material grueso de concreto para que no tenga después un desgaste prematuro. Y también esta flota se pasa con el fin de bajar ese material grueso y garantizar de que después el rayado que se le realice el concreto sea homogéneo y sea óptimo para su funcionalidad. Después que ya el concreto está completamente detallado, floteado, rayado, se le aplica una capa de antisol. Esta capa tiene que ser homogénea porque donde quede un espacio sin la aplicación del antisol o que lo aplique muy superficialmente, por ahí se va a evaporar el agua y no va a cumplir su función. Tiene que ser al momento de aplicar el antisol, tiene que ser una capa generosa para que cumpla su función, sobre todo si se está construyendo en una zona donde la temperatura es muy alta. Bien, olvidé comentar que así como se instalan las dovelas, que su función es transferir la carga, también se tienen que instalar varillas de amarre en todo el eje del pavimento. Estas varillas siempre son o casi siempre son, depende al grosor de pavimento y la carga que vaya a soportar. Normalmente son de varilla de media y su longitud es de 1,20. Ok, después de ya tener listo el pavimento, normalmente se espera a que tenga su fraguado. Si el concreto no es acelerado, normalmente a las 8 horas hay que realizar los cortes entre losas. Si el concreto es acelerado, ya ese tiempo de espera para realizar el corte es menor. Se realizan los cortes con una cortadora. Este corte no debe rayar las dovelas que se encuentran en la mitad de la losa. Y al momento de realizar el corte, en toda la orilla del pavimento se debe hundir un poco más el disco con el fin de que la losa parta por esa zona. Bueno, después que ya estén la calzada completa, los dos carriles fundidos, se procede nuevamente con la limpieza de las juntas. Normalmente se puede hacer con una pulidora y un disco para limpiarlo. No es ampliar el corte, simplemente es limpiarlo para luego proceder a instalar un cordón. El fin del cordón es no gastar mucho material de sellante de juntas. Después de instalar el cordón, se procede con el sellante de junta. Este proceso, el sello de junta, no puede quedar por encima del pavimento, no puede quedar por encima normalmente y la manera correcta de aplicarlo es dejarlo una o dos líneas por debajo del pavimento en el corte, con el fin de que cuando se abra la vía, el tráfico o la llanta de los carros no tenga contacto con este sellante para que no lo levante. Porque si se deja por encima el sellante, la misma llanta de los carros lo va a levantar. Y después de esto, es la apertura de la vía y se le realiza un seguimiento los meses siguientes a ver si todas las losas están funcionando de manera óptima y ninguna se ha partido.